Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tejedor, tejedora? Hoy te voy a mostrar cómo hacer este top o esta blusa a punto triple alto con un patrón que tiene un pequeño relieve. Queda muy bonito, la verdad. Si eres nuevo en el canal, te doy la bienvenida y vamos a empezar ahora mismo. Los materiales que he utilizado es este algodón, 100% algodón de esta marca, Melissa. El color es el número 9. Es un algodón que el fabricante recomienda una aguja entre el 3 y el 4. Yo voy a utilizar un ganchito de 3 milímetros. También vamos a necesitar unas tijeritas, una cinta métrica, 1 metro y una agujita lanera. Te voy a dejar por aquí anotado las medidas. Yo le he hecho para una talla M, pero bueno, se puede adaptar para cualquier talla. Te lo voy a dejar por aquí escrito, tanto las medidas como las cantidades. Antes de comenzar te quería explicar que tengo otro vídeo, un tutorial en el que explico mucho en detalle cómo hacer este patrón de este punto, ¿vale? Entonces te dejo por aquí una tarjetita en el que podrás hacer clic y ver el vídeo por completo si te es necesario. De todas maneras, vamos a hacer ahora un mini resumen de cómo hacer este punto. Lo que vamos a hacer primero va a ser puntos de cadena. Vamos a formar nuestra cadena base. Como el punto era múltiplo de 3 más 2, yo voy a hacer aquí contigo 30 cadenas más 2 adicionales. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para mi top lo que he hecho han sido 130 puntos de cadena más 2, los 2 adicionales, para conseguir un ancho de mi jersey 66 centímetros. Lo que he hecho ha sido medirme mi cuerpo. Yo quería que fuera bastante anchito, así que necesito 2 rectángulos de 66 centímetros y los consigo con los 130 puntos más 2. Una vez completados nuestros puntos múltiplos de 3, vamos a hacer 2 cadenitas adicionales. Nos vamos a ir al segundo punto desde el gancho y ahí voy a hacer un punto bajo. En el siguiente también. Y a lo largo de toda la vuelta voy a ir haciendo puntitos bajos en cada uno de los puntos de cadena. Vamos llegando ya por aquí al final. Y ahora vamos a empezar nuestros puntos triples altos. Siempre para subir vamos a subir con 5 puntos de cadena. 2, 3, 4 y 5. Y esta cadenita de 5 puntos nos va a contar como punto triple alto. Vamos a comenzar el siguiente punto aquí, no aquí, sino en este. Cogemos 3 hebras, introducimos, sacamos por 2, enhebramos, sacamos por 2, enhebramos, sacamos por 2 y enhebramos y sacamos por 2. Volvemos a coger 3 hebras, nos vamos al siguiente punto, sacamos por 2, sacamos por 2, sacamos por 2 y sacamos por 2. Yo voy contando 1, 2, 3, enhebro 3, introduzco y ahora saco 4 veces. 1, 2, 3 y 4. Y eso te puede servir como de guía. Vamos a continuar esta vuelta haciendo la vuelta tupida, que va a ser toda en puntos triples altos. Me queda este puntito. Y ya el último. Vale, como el patrón es una repetición de tupido y calado, ahora la siguiente vuelta siempre la vamos a hacer igual. Vamos a hacer, como siempre, los 5 puntos para subir de cadena. 4 y 5. Damos vuelta. Cogemos las 3 hebras. Como vamos a hacer el patrón para que quede en relieve, lo que tengo que hacer es trabajar ahora en las hebras de atrás de los puntos. Esta sería la de delante y esta sería la de atrás. En el borde
quiero que me queden dos puntitos juntos en lugar del agujerito que queda en el calado, para que quede el borde más recto. Entonces me voy a ir de donde sale la cadenita, no, en el siguiente punto, en la hebra de atrás, es donde voy a hacer mi punto triple alto. Y así me van a quedar esos dos puntitos, el punto de cadena, que sí que nos cuenta como punto, y el siguiente nos van a quedar así juntitos. Ahora voy a hacer un punto de cadena de separación. Cojo mis 3 hebras y ahora sí me salto un punto y voy a introducir en el siguiente, en la hebra de atrás también. Toda la vuelta hasta el final la voy a hacer ahora sí, con un puntito de separación entre medias. Me salto un punto y me voy al siguiente. Y así continúo toda esta vuelta. Este es el aspecto que vaya tomando el punto y vamos a ir terminando ya esta vuelta. He hecho un puntito de cadena, me salto un puntito, me voy al siguiente. Uy, que no he cogido 3 hebras, perdón. Aquí. Y como quiero que aquí al final me queden los dos puntitos juntos para que sea simétrico esta vuelta a este lado y a este otro lado, lo que hago es que voy a coger, sin hacer punto de separación de cadena, me voy a ir a este primer punto que en realidad es la cadenita y voy a introducir por el primer puntito de cadena, ¿vale? Que me encuentro, o sea, sería en el quinto. Ahí introduzco y hago mi último puntito. Bueno, ya lo tenemos listo. La siguiente vuelta que vamos a hacer ahora va a ser la de tupido. La vamos a hacer una vez más juntas. Entonces, mira, vamos a hacer los 5 puntos de cadena. 1, 2, 3, 4 y 5. Doy vuelta y como hemos dicho siempre que este punto me cuenta como punto, me voy a ir a este de aquí. No lo hago aquí, sino que lo hago en el siguiente. Aquí. Y esta no tiene relieve, no quiero que tenga relieve, así que la hago encima de los puntos. Tampoco hago ningún punto de separación porque va a ser la tupida. Ahora voy a introducir en el hueco que tenemos. Y ahora me voy al punto triple alto. Sin punto de separación hago en el hueco. ¿Ves? Y así consigo el tupido de nuevo. ¿Sí? Luego, para hacer la siguiente vuelta vamos a hacer como hemos hecho antes. Vamos a subir con los 5 puntitos de cadena y vamos a hacer, ese sí nos va a contar como punto, estaríamos en este lado. Subiríamos con los 5 puntos de cadena y haríamos punto en el siguiente punto para que me queden los dos juntitos y luego ya haríamos el puntito de cadena de separación y el punto triple alto, ¿vale? Y así continuaríamos. Continuaríamos así todas las vueltas. Vamos haciendo vueltas y vueltas y vueltas hasta llegar al alto deseado de nuestro suéter o nuestro top. Yo he hecho 25 vueltas contando las de triple alto, ¿vale? No la de puntos bajos. 1, 2 y así 25 vueltas en total para conseguir una medida de 46 centímetros de alto. Una vez tengamos nuestras 25 vueltas hechas o las que tú necesites, vamos a terminar con una vueltita de puntos bajos. Entonces, la vamos a hacer así. A mí me gusta más terminar así. A lo mejor a ti no te es necesario, pero a mí me gusta más que la terminación del suéter tenga como un acabado así, como si quedara más rematado. Lo que vamos a hacer al finalizar la vuelta de tupidos correspondiente, vamos a subir con un puntito de cadena. Y ahora, en cada uno de los puntos vamos a hacer un punto bajo. Así. Mira, ¿ves? Así nos va a ir quedando por este lado y por este de aquí.
Vamos llegando ya por aquí al final. Recuerda que aquí también en el primer puntito de cadena que nos encontramos de ese punto también hacíamos un puntito más. Y ahora yo para cerrar tiro así, corto, meto por aquí por el loop y saco. Y ahora vamos a esconder estas dos hebritas. Enhebramos la agujita lanera y yo simplemente lo que hago es ir pasando entre los puntos. Obviamente por la parte de detrás que queramos que se nos vea el punto. Normalmente lo meto también así un poquito por aquí para ir cambiando un poquito de dirección. Y cuidado aquí, claro, que no se nos deforme el punto. Bueno. Cuando tú consideres así que ya te queda bien metida la hebrita, pues ya podemos cortar. También metemos de la misma manera esta hebrita de aquí inicial. Una vez las tengamos metiditas, pues ya nos volvemos a ver. Vale, pues ya tengo por aquí los dos rectángulos hechos, los he puesto uno enfrente del otro, obviamente con la parte interior así hacia adentro. Yo quiero mostrar este relieve, entonces este es el que me va a quedar por fuera a ambos lados. Ahora lo que tenemos que hacer es, en la parte de arriba lo que tenemos que hacer es marcarnos la apertura que vamos a querer para nuestro cuello. Yo quiero que tenga el cuello así como de barco, bastante amplio. Entonces he medido aquí y aquí el mismo número de puntos. En mi caso he contado 27 puntos altos triples y he puesto aquí el marcador. Aquí serían 27. Aquí también serían 27 y en la parte de detrás también 27 y 27. Te digo más o menos medidas aproximadas. Me he dejado unos 14 centímetros. Luego he medido donde quiero que vaya la apertura del brazo. Entonces, la he marcado aquí, a este lado y a este otro lado también, ¿vale? Entonces, he contado vueltas desde abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en la 12ª, ¿vale? Ahí he marcado, aunque luego en realidad solamente voy a coserlo hasta aquí. Esta ya abierta no la voy a coser. De medida más o menos son unos 21 centímetros y el resto me lo dejo de apertura para el brazo. Ahora vamos a empezar a coserlo y lo vamos a coser con una agujita lanera. Nos vamos a dejar bastante hilo para poderlo ir cosiendo y yo voy a empezar desde uno de los lados. Ya tengo por aquí los dos extremos enfrentados hasta el marcador que me he marcado para luego dejar el hueco del brazo. Yo voy a introducir por aquí, por el primer puntito y por este de aquí. Voy a pasar una vez, me voy a dejar este hilito para luego meterlo y voy a volver a hacer otra pasada por el mismo lugar. Ahí está. Y ahora lo que voy a ir cogiendo son las hebritas de los puntos, pero lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que nos vayan coincidiendo la hilera de juntar el punto con la hilera de juntar el punto y así no se nos descuadra. Entonces voy cogiendo una hebrita de aquí, una hebrita de aquí y paso. Tampoco lo hago muy apretado para que no se nos deforme el punto. Me voy a otra hebrita de aquí y de aquí. Me voy a otra hebrita de aquí y a otra de aquí.
y así los vamos uniendo. Ya voy llegando por aquí al marcador, me queda un poquito por aquí por hacer. Y ahora ya introduzco por aquí, por cualquiera de ellos, hacia atrás, hacia adentro. Me vengo por aquí, por la parte interior, y voy a ir escondiendo esta hebrita por aquí entre los puntos. Aquí ya puedo cortar. También voy a rematar este otro hilito de inicio, lo voy a rematar también por dentro. Ahora vamos a coser la parte del hombro, la parte de arriba del hombro. Tengo las dos espiguitas aquí unidas, ¿vale? Las tengo así, las cuadro bien para que me coincidan todas las espiguitas. Me voy al inicio del punto y hago como antes, paso 2 veces. Vale, y ahora espiguita con espiguita voy a ir introduciendo de esta manera. De donde he sacado la hebrita me voy a la siguiente hebra, introduzco por las dos patitas e introduzco por las otras dos patitas la paralela. Y en lugar de pasar ahora la hebra así por encima, lo que hago es que me voy al siguiente punto, a la siguiente espiguita y a la siguiente. Y así vamos a continuar hasta el marcador. Ya voy llegando, mira, por aquí al final a mi marcador. Me queda estos dos puntitos por unir. Y ahora ya para terminar, pues por ejemplo introduzco por aquí, pero me vengo ya hacia el interior. Mira, me vengo ya aquí al interior. Y por aquí, por dentro, es donde ya voy escondiendo y voy rematando. Acuérdate de hacer alguna pasadita doble para que quede bien cogido. En esta, por ejemplo, voy a volver a hacer para que me quede bien cogido, ¿ves? Y luego ya me voy al siguiente hombro y hago exactamente lo mismo. Y termino también, que yo todavía no he terminado de coser, el otro costado. Ya le tenemos aquí todo terminadito. Así nos quedó la parte del hombro, que queda muy bien esa costura, y por aquí también cómo queda esta unión. Bueno, espero que te haya gustado el tutorial, espero que te animes a hacerlo. Como te decía, es muy sencillo y rápido de hacer y la verdad es que es súper cómodo. Con este estilo de algodón, la verdad es que queda muy, la caída es muy bonita y ya te digo, muy cómodo para llevar. Muchísimas gracias por verlo y hasta el próximo.